Con la programación de la tarde, con este panel denominado Una agenda para Colombia en un mercado abierto. Es para nosotros muy grato contar con la participación de dos expertos, los doctores Mauricio Reina y Sergio Clavijo, quienes harán un intercambio del punto en el que estamos respecto del debate entre globalización y proteccionismo. Mauricio Reina, investigador asociado a Fedesarrollo, con maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Johns Hopkins y Economía en la Universidad de los Andes. Fue viceministro de Comercio Exterior entre el año 1994 y 1995. Sergio Clavijo, presidente de ANIF, fue miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, viceministro técnico de Hacienda, asesor de la Comisión de Racionalización del Gasto Público y economista del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Moderará el panel Fernando Quijano Velasco, destacado periodista en temas económicos con estudios en la Universidad de Navarra en España, Northwestern University en Chicago y la Universidad de los Andes. Actualmente es el director general del diario La República. Les damos entonces la bienvenida y les cedemos el micrófono. Bueno, muy buenas tardes. En una hora pésima para los panelistas, porque es después del almuerzo, pero invitamos a seguir y les voy a explicar un poco la mecánica de este panel. El doctor Mauricio Reina arrancará a hacer una exposición de 20 minutos, luego sigue el doctor Sergio Clavijo y al final, que son exposiciones que tardarán unos 20 minutos, al final haremos un par de preguntas para tratar de enfocar y lograr como unas conclusiones fijas del tema que nos convoca en este panel. Muy interesante el tema que Confecámaras, a través del doctor Julián Domínguez, ha querido como tratar de debatir y profundizar, y es el que tiene que ver con la competitividad. La competitividad es esa palabra que adorna muchas presentaciones en PowerPoint y que es como un comodín cada que un funcionario público quiere diseñar o quiere poner a andar políticas públicas. Ayer salieron los resultados de uno de los 3 termómetros que miden la competitividad en el mundo. El primero pues es el índice global de competitividad, que es del Foro Económico Mundial, que es el más reciente. El segundo es el índice de competitividad mundial de la Universidad de Lausanne en Suiza, que es quizás el primero conocido como el índice de competitividad del IMD, y el tercero es el Doing Business del Banco Mundial, que es quizás el de mayor reputación. Los resultados son elocuentes, hablan por sí solos y hay que tener en cuenta siempre, digamos, el número de países. En el último, en el que salió esta semana, ocupamos el puesto 66, subimos 3 puestos, antes estábamos en el 69, en el del IMD estamos de 48 entre 52 países, y en el del Banco Mundial estamos de 43 entre 43 países. Pero cuando vemos en qué factores, que incluso es un poco de los factores del Pacto por la Competitividad que lanzó recientemente el presidente durante los 70 años de la ANDI, vemos que cuando uno compara los 3 indicadores, las fortalezas del país cambian. Por ejemplo, llama la atención que en el del Foro Económico Mundial, que fue el que salió esta semana, Colombia es el primer país en términos de manejo de inflación. Obviamente nos seguimos rajando en lo de siempre, en innovación, en tecnología, en educación, en infraestructura, pues a raíz del impacto de estas 4G que se han ido entregando de manera, digamos, bien elaborada y que ya tiene unos dolientes, progresamos un poco. En los otros indicadores pues seguimos realmente mal. Hay muchas expectativas frente a lo que suceda
en este segundo semestre en el viaje o en el camino que estamos recorriendo para ingresar a la OCDE, que finalmente nos tiraría a un ranking y a unos parámetros y a unas normas de buenos gobiernos, de buen ejercicio de la economía, que seguramente se volverá el indicador rector de la competitividad. Hemos querido, o se ha querido con este panel enfocar un poco cómo somos más competitivos, cómo enfrentar los retos. Pues desde hace muchos años venimos hablando de los tratados de libre comercio, si los aprovechamos, si no los aprovechamos, de las contradicciones en la política, en las políticas públicas de comercio exterior, y para eso pues tenemos dos invitados, dos panelistas inmejorables para que nos comenten o nos den sus visiones. Sin más preámbulo, pues invitamos al doctor Mauricio Cárdenas. El Mauricio Reina ya me hizo puños. Algo debe haber ahí. Por lo general siempre es el doctor Mauricio Cárdenas, pero bueno. Doctor Mauricio Reina, que nos va a hacer su exposición y al final haremos algunas preguntas. 20 minutos en esta primera sesión. Sergio va a hacer lo propio y trataremos de dejar entonces el espacio para tener una discusión que creo yo es lo más rico. Ustedes ven ahí el título de la presentación que voy a hacer: internacionalización y rezago productivo. Creo yo que es difícil hablar de rezago productivo de entrada cuando una economía como la nuestra ha venido creciendo por encima del 4,5% en promedio en los últimos 10 años y cuando ha habido transformaciones muy serias en nuestra economía. Por ejemplo, la clase media aumentando en 5 millones de personas, 10 millones de personas saliendo de la pobreza y demás, y viene aquí un aguafiestas, creo que podríamos ser dos, pero no me adelanto a lo que va a decir Sergio, a decir que tenemos que avanzar en productividad. Parecerían ser cosas contradictorias. Yo voy a tratar de plantear 3 o 4 argumentos muy simples y lo que voy a tratar es de ilustrarlos un poco con los hechos y con las cifras para después alimentar el debate. Y voy a arrancar con una reflexión sobre los dos temas centrales de la presentación. Por un lado, el crecimiento, tratando de ver cómo hemos crecido recientemente, y por otro lado, el tema de la productividad, tratando de ver en ese contexto cómo, no obstante haber aumentado tanto nuestras exportaciones, ese aumento no ha significado una mayor internacionalización y todo eso ha estado permeado por un gran rezago en productividad. Empiezo entonces por la discusión de qué es lo que nos ha hecho crecer recientemente y algo que puede sonar muy raro: lo quedadísimos que estamos en términos de internacionalización en el hemisferio. Esta es la evolución de la economía colombiana, súper simple, año tras año. Les dije ya hace un rato, los últimos 10 años un promedio un poco superior al 4,5%. Me quiero concentrar en los 5 datos de la derecha. ¿Qué son los 5 datos de la derecha? En azul, los 4 trimestres del año pasado. En rojo, el primer trimestre de este año, el sorprendente 6,4%. Ustedes ven que claramente es una escalera que va subiendo y subiendo y subiendo. Y la gran pregunta es si estamos subiendo a la par con el resto de la región o estamos haciendo algo distinto, número uno, y si estamos haciendo algo distinto, ¿de qué naturaleza es lo que estamos haciendo a la luz del tema que nos convoca, que es internacionalización? Insisto, últimos 5 datos, trimestre tras trimestre tras trimestre, esta economía parece que fuera nuevamente a que no la parara nadie. Primera pregunta, ¿es igual a lo que sucede en el resto de la región? Respuesta en este gráfico. ¿Qué hay aquí? El desempeño de Brasil, de Chile, de Colombia, de México y de Perú. Y tenemos en azul los 2 años anteriores, en rojo el primer trimestre de este año. Y como decían en Plaza Sésamo, una de estas cosas no es como las otras. Aquí hay 4 países de la región cayendo en el primer trimestre de este año, o uno de ellos, por lo menos México, teniendo el nivel muy, muy bajo, y solo un país de los principales países de la región
con nuestro modelo económico amigable a la internacionalización, al sector privado y demás, aumentando, que es Colombia. Aquí ya tenemos una primera respuesta. Algo distinto está pasando en Colombia a lo que está pasando en la región. ¿Qué está pasando en la región? Principalmente dos cosas. Se están sintiendo ya la caída de los precios de las materias primas, por lo tanto, los ingresos por exportaciones. Y adicionalmente, en algunos de nuestros países ha habido circunstancias internas que han frenado la inversión. Hablo de Chile y hablo de México. Cambios de gobierno, incertidumbre sobre la política tributaria, reformas hacendarias en la mira, y eso ha hecho que se estanque un poco la inversión. Es decir, una desaceleración del motor externo sin que en esos países haya habido un motor interno que haya podido compensar las cosas. En el caso de Colombia, tenemos una menor desaceleración del motor externo porque nuestros productos de exportación no han caído tanto como ha caído la soya, el cobre, etcétera, etcétera, pero sobre todo hemos tenido la capacidad de que un motor interno reaccione frente a la desaceleración externa. Lo voy a mostrar con este gráfico. ¿Qué es esto? Esto es meterse en una radiografía de lo que acabamos de discutir. ¿Cuáles fueron los motores de crecimiento detrás del dinamismo del año pasado, del año anterior y del primer trimestre de este año? Lo que ustedes ven en líneas rojas es el primer trimestre de este año. Arriba de la línea punteada, el PIB completo, abajo de la línea punteada, los sectores. Y sobre lo que quiero llamar la atención de ustedes es sobre esta gran línea que hay aquí, que es la construcción. Clarísimamente la construcción fue en el primer trimestre de este año el gran jalonador del crecimiento en Colombia. Detrás de construcción hay dos componentes. Hay un componente público, que es obra pública, un componente privado, que es edificaciones. Les doy el dato. Si aquí la construcción estaba creciendo 17%, detrás de esto la obra pública estaba creciendo casi 25% y la obra privada alrededor de 14%. Es decir, obra pública en cantidades jalonando en el primer trimestre del año. A diferencia de otros países de la región que empezaron a sentir al comienzo de este año la caída del motor internacional y no tuvieron capacidad de reacción, nosotros tuvimos capacidad de reacción principalmente generada por la construcción y principalmente generada por la obra pública. Cada uno de ustedes sacará sus conclusiones. ¿Es esto parte de un ciclo político? ¿Es esto el reflejo natural de estar antes de unas elecciones? Cada cual de ustedes, ¿o es esto el reflejo de que finalmente la ejecución de invías por una parte y por otra parte las concesiones está funcionando? Saquen sus conclusiones. Lo importante para nuestra discusión es que esto no tiene que ver con internacionalización, número uno, y número dos, si esto es sostenible o no es sostenible. Ya voy a volver sobre eso en un momento. El otro tema introductorio, la internacionalización. Mientras nosotros jalonamos a punta de construcción comenzando este año y muy probablemente durante este año, el siguiente y mitad del siguiente por lo menos, las exportaciones nuestras se van desacelerando, desacelerando, desacelerando y ya tienen, ojo que aquí está el cero, ya tienen crecimientos negativos desde finales del año pasado. Es decir, si no tuviéramos ese motor interno estaríamos sufriendo la desaceleración de Chile, la desaceleración de Perú, etcétera, etcétera. Pero a esto hay que agregarle algo, y es que Colombia es uno de los países menos internacionalizados de América Latina. Una frase como esas, tan tajante, amerita una ilustración, y la ilustración nada mejor que hacerla a través de un ranking. Estas son exportaciones por habitante. Y vean ustedes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Colombia está en el 11º lugar en exportaciones por habitante en América Latina. Alguien dirá, no, pero es que límpieme eso de materias primas y no sé qué, eso va a pasar en 3 minutos. Por ahora les quiero dar el panorama. Estamos muy quedados en exportaciones en América Latina, no estamos internacionalizados. Y algunos de ustedes que estén en negocios que compiten con importaciones dirán, este tipo está muy sesgado, me habla de exportaciones, ¿cómo me va a hablar de exportaciones con esta revaluación tan brava que hemos tenido hasta hace unas semanas?
¿Por qué no me habla de importaciones? Que en importaciones sí estoy seguro que nosotros estamos de los primeros de la región. Veamos el ranking de importaciones por habitante y sorpréndanse ustedes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Colombia es 11º en América Latina en importaciones por habitante. Aquellos de ustedes que se muevan en negocios donde crean que los están acabando las importaciones, qué bueno que no viven en Chile, en Costa Rica, en México, porque ahí sí que sufrirían mucho. Esa frase que suena un poco agresiva está tratando de sentar las bases para una reflexión final en unos 12 minutos que voy a hacer, y es: nosotros, si queremos internacionalizarnos, pellizquémonos en productividad y competitividad, porque lo que hemos estado viviendo en este crecimiento de la última década tan bueno ha sido no capitalizar la famosa década de América Latina para hacer las transformaciones productivas que debemos hacer. Y por lo tanto hemos estado medio aislados del mundo, como lo muestran estos dos rankings, y sin ser conscientes de nuestra falta de competitividad. Hecho ese abrebocas, quiero pasar al segundo tema, que es el del rezago productivo. Y para hablar de rezago productivo hay que empezar por meterme en el contexto de algo que decía al comienzo. ¿Por qué hablo yo de rezago productivo cuando la economía colombiana ha crecido por encima del 4,5% en los últimos 10 años y hemos tenido una duplicación del ingreso per cápita? ¿Quién se atreve a hablar de rezago productivo? Quiero explicar por qué hablo de rezago productivo. Este es el crecimiento de los sectores de la economía en los últimos 10 años, 11 años. Lo que he hecho ahí es unirlos a todos en el comienzo para construir índices, es decir, todos arrancan aquí del mismo punto de partida y los soltamos a ver cómo evolucionaron en este tiempo. Allí se ven, ustedes creo que todos alcanzan a leer, cosa que no alcanzamos a hacer mucho nosotros por el tipo de pantalla y estar cerca, pero construcción, transporte, minería, comercio, el PIB ahí en la mitad, por debajo servicios, industria y agro. Así se ha ido diferenciando el crecimiento en la economía colombiana. ¿Qué ve uno ahí? La construcción volando, la minería muy bien, el transporte. ¿Qué ve ahí el empresario? Ve su sector inmediatamente y se ubica. ¿Qué ve ahí el economista? El economista empieza a ver un sesgo de crecimiento a favor de unos sectores y no de otros. En concreto, los economistas que más le han dado a este tema que nos convoca, ven allí un síndrome muy específico. ¿Qué sectores son los que crecen y qué sectores son los que no crecen? Los que no crecen, agricultura e industria, son sectores que compiten con productos importables o que son exportables. Aquellos de ustedes que tuvieron la perversión de haber estudiado economía, se acordarán que esos son los sectores transables de la economía, los que compiten con el resto del mundo. ¿Cuáles están creciendo? Los que no compiten con el resto del mundo, los que no se pueden comerciar, la construcción, el transporte, el comercio. La única excepción es la minería. Y el economista que está mirando esto con atención está viendo un patrón de enfermedad holandesa. Un sector transable que crece mucho, la minería, genera una revaluación de la moneda y le hace perder competitividad a los otros sectores transables. Esto que estoy mostrando aquí en un círculo son los sectores transables de esta economía colombiana que se han quedado rezagados en competitividad y productividad, mientras otro sector transable, que es la minería, jalona el crecimiento y los que no son transables crecen a la par con ese auge mineroenergético. Obviamente lo interesante es qué pasa cuando se acaba el auge mineroenergético, cómo estamos cerca de que como ya nos está empezando a suceder en una caída paulatina. Por lo tanto, aquí se va configurando ese fenómeno de enfermedad holandesa que se redondea con cosas que ustedes viven cotidianamente. Esta es la evolución de la tasa de cambio en Colombia. Aquí no se ven los años, pero esto arranca, esto es 2002, 2800 es más o menos 2002, vamos 2005, 2010, 2012, hasta el último dato. La revaluación que todos hemos vivido y que todos conocemos. ¿Qué tiene esto que ver con lo que estamos discutiendo? Que esa revaluación hace que todos los insumos
y factores productivos que no se pueden comerciar con el resto del mundo se encarezcan. Una cosa es que yo sea intensivo en trabajo hace 10 años y trate de exportar un producto intensivo en trabajo hace 10 años con $1 a 2.800 y otra que lo esté tratando de hacer hoy con $1 a 1.950. Soy mucho más costoso internacionalmente. ¿Qué tanto más costoso? Este es el salario mínimo colombiano medido en pesos, líneas azules claras, y medido en dólares, línea azul oscura. Les ahorro tiempo. En los últimos 10 años, en pesos, el salario mínimo colombiano se ha multiplicado por 1,99, se ha duplicado. Pero si lo mido en dólares, el salario mínimo colombiano se ha multiplicado por casi 2,5. Nota de pie de página, qué difícil para cualquier sector transable, agricultura e industria, competir frente a lo que era hace 10 años cuando hoy uno de los principales factores productivos, el trabajo, vale 2 veces más en pesos o 2,5 veces más en dólares. Ahí es donde se empieza a entender mucho mejor el tema de la enfermedad holandesa. ¿Quiero decir con eso que no debería ganar más el trabajo colombiano y que el trabajador colombiano no debería estar remunerado? Por supuesto que no. Quiero decir que esta remuneración se justifica siempre y cuando la productividad del trabajo colombiano aumentara a la par. ¿Ha aumentado a la par? Desafortunadamente no. ¿Qué es este gráfico? La comparación de la productividad relativa de un trabajador colombiano, líneas rojas, 2008, 2009, 2010, 11 y 12, frente a un trabajador similar en Estados Unidos, de una industria comparada. ¿Qué es lo que estamos viendo? No solo que somos la quinta parte de productividad de un trabajador gringo, sino que además no crecemos. Reformas, lo que ustedes quieran, no aumenta, no se cierra esa brecha. Entonces, multiplicar por 2,5 veces la remuneración al trabajo con una productividad laboral estancada es absolutamente suicida. Y si en parte de esa multiplicación del costo laboral está jugando un rol el tema de la revaluación, redondeen ustedes cuál es la situación. No es raro, por lo tanto, que nosotros estemos en esta situación. Esta es la composición de las exportaciones colombianas. Hasta el año 2007, la línea azul muestra las exportaciones industriales liderando. Empieza el proceso, primero la caída del mercado venezolano, la crisis internacional, súmenle ustedes los efectos acumulados de la revaluación, empieza a perder participación las exportaciones industriales, se cae la línea azul oscura, la línea azul clara, perdón, y empiezan a ganar la minería. Y hoy la composición de nuestras exportaciones es la que ven ustedes acá, muy volteada hacia exportaciones mineras, poco hacia exportaciones manufactureras. Y el ranking que les había prometido, cómo está Colombia en exportaciones manufactureras per cápita en América Latina. ¿Por qué? Porque cualquiera podría decir, es que eso le pasó a toda América Latina, la soya en Argentina, el cobre en Chile y se olvidaron de las manufacturas. Nosotros estamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 8 en América Latina en exportaciones manufactureras per cápita. Un rezago monumental en la posibilidad de exportar productos manufactureros, resultado de los factores que acabo de enunciar. Me voy en los últimos 3 minutos a hacer un sobrevuelo sobre cosas que ya se conocen, pero que creo que son la semilla de lo que vamos a discutir ahora. Y principalmente quiero llamar la atención de ustedes sobre un fenómeno que cuando yo estaba en el colegio se llamaba de una manera muy horrible, pero era súper elocuente. A los grandotes del curso, o a los grandotes del bus, que es peor, hoy hay un nombre elegante que es bullying. En esa época les decían a los grandotes del curso los bobos grandes y acabarropa, es decir, que eran tremendos camajanes en el bus y todo el mundo les tenía miedo, y a la hora de ver qué tan ingeniosos, hábiles, capaces eran absolutamente incapaces. A Colombia le ha pasado eso, y lo voy a mostrar en un sobrevuelo rápido. Crecimos muy bien en la última década, duplicamos el ingreso per cápita en la última década,
Metimos 5 millones de personas más en la clase media en la última década, sacamos 10 millones de personas de la pobreza y somos medio bobos y medio acabarropas. Ojo a lo siguiente. Esto es Corea y esto es Colombia. Cuando yo salí del colegio, año 79, teníamos el mismo ingreso per cápita. Hoy, 2,5 veces más, casi 3 veces más Corea. Pero más interesante que eso, la mitad de los dispositivos que tienen ustedes en sus mesas, tabletas, teléfonos, relojes, lo que sea, son coreanos y no con marcas raras. Son LG, es Samsung, salen ustedes a la calle y encuentran los Hyundai, los Kia, los Daewoo, etcétera, etcétera, y están en las camisetas del Manchester y de no sé qué. Una revolución absoluta. Y yo estaba saliendo del colegio cuando éramos igualitos. ¿Qué ha hecho Corea que no hemos hecho nosotros? No me voy a detener tanto en esto, pero aquí está la palabra clave, que es innovación. Los países que están en el bloque azul son países que han pasado por etapas previas de desarrollo, explotando recursos productivos, haciendo reformas y no sé qué, a pasar a innovar. Y esa es la única manera de superar un techo de ingreso que hay en este eje, nivel de ingreso, que hay en este eje, tipo de esquema de desarrollo. Los países latinoamericanos estamos aquí y somos muy caros para competir en industrias livianas y poco productivos para competir en industrias sofisticadas. Si uno quiere competir en industrias sofisticadas y seguir creciendo, tiene que pasar aquí a políticas de innovación y productividad y no lo estamos logrando. Aquí viene el cuento del bobo grande y acabarropas. Colombia hoy es el 29 o el 28 del mundo si lo forman en el patio del colegio por estatura. Nos dicen, fórmense de más chiquito a más grande, qué maravilla, somos el 29 del mundo en tamaño, con todo lo que hemos crecido. Vamos a ver cómo estamos en educación. Estas son las pruebas PISA del año pasado. Estamos lectura, ciencias, matemáticas, no aparecemos en los 30 primeros, sigamos para abajo. Colombia aparece de 57, 58, 59. Eso en cuanto a educación. ¿Cómo estamos en innovación? Estamos de 68. ¿Cómo estamos en competitividad? Lo decía el doctor Quijano hace un momento, subimos 3 puestos, qué bien, estamos de 66. Sí, no estamos de 69, ya estamos de 66. ¿Cómo se ve el panorama completo? Nos forman en el patio y somos el 30 del curso. Nos meten a hacernos pruebas en matemáticas, en educación y en lectura y nos vamos cayendo. ¿Qué tal en innovación? ¿Qué tal en competitividad? Yo lo mando a la psicóloga del colegio. Este grandote que tanto ha crecido y que tanto le hemos dado y que tanto no sé qué, rindiendo tan mal en competitividad, innovación, productividad y demás. Se me acabó el tiempo y por lo tanto no voy a entrar a cosas que ustedes conocen de infraestructura, porque si ustedes quisieran ir al lugar 120 o 122, aquí tenemos Colombia en carreteras, Colombia en infraestructura ferroviaria. Hay retos grandísimos, porque decía yo hace un rato que se nos puede estar acabando la bonanza petrolera. Sencillamente vean el nivel de producción de petróleo que debería estar por encima del 1.000.000 de barriles diarios desde hace rato de manera sostenida y ha estado allí que trastabilla y que trastabilla y que trastabilla. Los resultados de la Ronda Colombia, donde se ofrecieron nuevos bloques petroleros, fueron deficientes. Tratábamos de colocar 95 bloques, se colocaron 26, la expectativa de inversión era 2.600 millones, se pactaron 1.400 millones, la tasa de adjudicación el año pasado había sido 42%, solo se adjudicó 27%. ¿Por qué? Porque México se abrió a la inversión extranjera, su sector petrolero, y ahora compite con nosotros. ¿Por qué? Porque aquí cada vez es más difícil lidiar con los atentados de la guerrilla. ¿Por qué? Porque es más difícil lidiar con licencias ambientales y las consultas previas con las comunidades, siendo 2 ítems importantes, pero que se volvieron un laberinto. Y este que ha sido el motor en gran medida del crecimiento de los últimos 10 años se está apagando y se apaga y uno ¿con qué se encuentra? Se encuentra con este niño, con el que les mostré, con el niño grandotote que no tiene capacidad de reacción. Todo eso en un entorno en el que estamos súper protegidos frente al resto del mundo. Lugar 10 u 11 en importaciones per cápita. ¿Qué tal que estuviéramos más abiertos?
Concluyo diciendo que si Colombia ha vivido durante todos estos años esta muy bienvenida y muy afortunada bonanza y auge de crecimiento, sin darse cuenta de su gran rezago en productividad, porque ha estado montada en la ola de los altos precios de materias primas y de la abundancia de recursos mineroenergéticos, ese sueño se empieza a esfumar. Se caen los precios de materias primas, pregúntenle a Perú, a Chile, etcétera, y las perspectivas del sector petrolero no son buenas por la coyuntura interna. Y cuando se acabe ese motor nos vamos a voltear a ver en qué situación estamos en términos de productividad. Y más de la mitad del sector productivo colombiano va a decir, horror, horror, protéjanos más, ciérrenos más, pónganos más salvaguardias. Y solo una tercera parte a lo sumo del sector productivo colombiano, que ha hecho tareas dolorosas, difíciles, complejas, pero admirables, nota de pie de página, miren las multilatinas, por ejemplo, cierro la nota de pie de página, va a decir, estamos listos para internacionalizarnos. El resto del país va a estar en ascuas para poder hacerlo. Perdón, doctor Fernando, por pasarme el tiempo. Gracias. Bueno, como pueden escuchar ustedes, un panel entre economistas, los economistas que son de profetas, de escuelas, obviamente van a decir esas cosas que nos van a servir para construir realmente unas conclusiones venideras. Recordemos que el doctor Mauricio es de los investigadores más importantes de FEDesarrollo, que FEDesarrollo es uno de los institutos de investigación que ponen las banderillas donde es y que seguramente le escuchamos cosas que nadie puede decir. Y obviamente ahora con el doctor Sergio Clavijo, que ANIF ha venido liderando y ha venido diciendo esas cosas que también muchas personas y muchos funcionarios públicos no quieren escuchar. Queda pendiente el tema del salario mínimo, ahora que por estos días empezamos a hacer presupuestos y seguramente se va a tocar el salario del mínimo, el debate del salario mínimo, y en esa discusión tripartita siempre van a empezar unos trabajadores, unas centrales obreras con un case del 12%, a la luz de lo que estaba negociando la USO. Le damos la bienvenida al doctor Sergio Clavijo para su postura de 20 minutos. Julián, felicitaciones a Confecámara, sus 45 años, al doctor Fernando, gracias por coordinarnos este panel y grato estar aquí con el doctor Mauricio Reina de FEDesarrollo. Dado que tengo muy poco tiempo, voy a ir al grano. A mí me pidieron que pensara la situación macro de Colombia, sus perspectivas de competitividad y con especial énfasis en aprovechamiento de los tratados de libre comercio. Quiero empezar por una nota positiva, lo cual no es usual en ANIF, luego aprovechemos. Le decía al doctor Julián recientemente que acaba de salir la lectura última de la gran encuesta PYME y desde el año 2006 no teníamos una lectura tan positiva, no solo en expectativas, lo cual es usual porque los colombianos nos caracterizamos por ser felices, contentos, optimistas, sino en réditos y utilidades de las pymes. Están en un cuarto de hora muy bueno de cierre de 2013, primer semestre de 2014. Y eso se refleja también a nivel macro, como vamos a ver, y ya lo explicó Mauricio, atravesamos por un momento que en términos relativos a América Latina y absolutos comparado con la trayectoria de Colombia, es un buen cuarto de hora. Razón de más, y públicamente lo venimos diciendo, para que en el arranque de la administración Santos, en los 100 primeros días de gobierno y teniendo las aguas calmas, asimilemos este tipo de diagnósticos para empezar a hacer las tareas prioritarias que requiere el país. Porque de lo contrario, la cosa se va a poner muy complicada a la vuelta de 12, 18 meses. Y no es que estemos imaginándonos que hay nubarrones, que hay una geopolítica difícil en Ucrania, que el Medio Oriente está hecho un hervidero, o que en Colombia el sector minero, como ya se mencionó, el minero energético está en problemado. Todas esas son realidades que están allí, pero tenemos un cuarto de hora muy favorable para impulsar la agenda de reformas estructurales. Voy a decirlo de manera coloquial,
por si hay funcionarios y periodistas que nos puedan entender. Menos mermelada, menos repartición de subsidios y más gerencia en los proyectos fundamentales del país que tocan con la infraestructura y tocan con el desarrollo del país. Veamos eso de forma ilustrativa. Hablando de globalización, tenemos que ver qué le pasa a nuestro principal socio comercial, Estados Unidos. Con ellos transamos cerca del 50% de exportaciones e importaciones y aquí el vaso está medio lleno, medio vacío. Bien, porque está aguantando crecimientos del orden del 2.1, un arranque de año difícil con un crecimiento de 1.9. La línea roja punteada nos decía que esperábamos un crecimiento del doble, de 2.9, y para el segundo semestre las perspectivas son unas fluctuaciones no muy satisfactorias de crecimiento entre 1.9 y el 2.1. La buena noticia es que Estados Unidos de alguna manera salió de la gran recesión. Atrás han quedado los negativos que ustedes ven en el 2009 de menos 2.8, pero ese principal socio no está volando, no está creciendo a las tasas del 3%, no va a llegar a las tasas de desempleo del 5.5%, está pivoteando alrededor del 6%. Y eso quiere decir que nos va a exigir mucho más a América Latina en términos de productividad y en términos de conectividad. Para el 2015 parece que podría rebotar Estados Unidos a un crecimiento satisfactorio del 3%, pero está tomando mucho tiempo más del que nos habíamos imaginado. Esa proyección del 3% fue con la que arrancamos este año y esperábamos ver eso en el 2014. Entonces, primer elemento para despertarnos. Nuestro socio comercial que nos ala no está volando, no está boqueando, pero tiene dificultades. Y no estamos pudiendo aprovechar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos en toda la dimensión que quisiéramos, porque esa agenda transversal de abaratamiento de energía, de eficiencia del Estado, de provisión de vías que permitan abaratar la movilización de un contenedor que todavía en Colombia vale $2.500 cuando en Perú y en Chile valen $1.000. O sea que esta campanazo de alerta de que afuera las cosas no andan bien debería hacernos apretar el paso, a gerenciar y a no perder el tiempo. Y en eso, ustedes, señores de las cámaras, son los encargados de liderar el proceso de ganancias en productividad en tiempos y movimientos. Luego, esto es el público al cual hay que hablarle de que no hay tiempo que perder. Ahora bien, pasando el Atlántico, la cosa está muy difícil. El año pasado, toda la zona euro se contrajo a tasas del 0.4%, esperábamos ver rebotes a tasas del 2%, con dificultad llegaremos al 0.8%. Italia y Francia están pasando aceite en lo fiscal, en lo laboral, su crecimiento. Italia está en recesión, Francia no despega, tiene problemas de gobernabilidad. Lo único es España para mostrar creciendo en el primer semestre a tasas del 1.2%, pero sin embargo, una tasa de desempleo de 25% que arriesga con sacrificar toda una generación de gente muy capaz, muchachos de 25 años con posgrados que no han tenido su primer puesto formal, viven con sus padres y la perspectiva, infortunadamente, es que de pronto les llega la nuera a vivir con ellos también, porque la cosa está muy complicada en Grecia, en Italia, en España. Las pymes, que son el corazón de esas tres economías, tienen dificultades para acceder al crédito y el canal del crédito está obstruido. Añádenle a esto la geopolítica que acabo de mencionar. El tema de Ucrania es terriblemente preocupante. El que está mordiendo el polvo en este momento precisamente es Alemania, que es el principal socio comercial de la zona euro con Rusia, y ustedes ven en pantalla que el crecimiento de Alemania, que estaba pronosticado para el 3%, probablemente llegará a la mitad, a 1,5%. Entonces, cruzando el Atlántico, la cosa está terriblemente complicada. En América, los vasos comunicantes con Estados Unidos son un poco más favorables y Colombia tiene su cuarto de hora de un tratado de libre comercio aplicándose y moviéndose. Colombia, ya lo explicó Mauricio, atraviesa por un cuarto de hora favorable, creciendo 6.4, por encima del 5 que habíamos pronosticado, y es la construcción. La construcción, él ya entró en el detalle, es casi la segunda parte de esa llamada enfermedad holandesa. Cuando hay un auge minero energético, se aprecia la tasa de cambio, se dañan las exportaciones de flores y con valor agregado industrial,
y la economía empieza a defenderse recargándose en aquellos commodities que no necesitan tanta tasa de cambio. Pero el subproducto de recargarse en los commodities es volcar la inversión, ya no sobre expansiones de flores o de industria, sino en expansiones de los no transables, fundamentalmente el sector de la construcción en edificaciones. Y eso es lo que ha llevado en muchos países, esto es prácticamente economía 1.01, a una burbuja hipotecaria, en la medida en que todo el mundo se vuelca por allá y cree que ese es el activo de principal valorización, empezamos a generar un auge de generación de construcción y edificaciones, pero también una burbuja, y ahí está el caso típico del Brasil. La buena parte es que el otro 50% de la construcción tiene que ver con obras públicas que enhorabuena están llegando, con 10 años de rezago, pero yo me hago la siguiente reflexión como ciudadano, y yo voté por Santos, y es, wow, se fueron los 4 años de Santos 1 y no fuimos capaces de terminar 130 kilómetros Cali-Buenaventura. Por Dios, ¿qué pasó? Se fueron 8 años, incluyendo los de Uribe 2, y no hemos sido capaces ni siquiera de terminar la fase 1 del túnel de la línea. Y estructuraron hace 6 años Bogotá-Santa Marta, Ruta del Sol, la única salida, 1000 kilómetros para poder salir y buscar las costas, y he ahí que hay 3 tramos que están en problemas. Entonces yo digo, wow, los colombianos buenísimos para presentar PowerPoints, para identificar dónde está el tema, los nudos gordianos, pero a la hora de la gerencia, especialmente de la gerencia pública, la cosa realmente va lenta, y si a esto le metemos el elemento de corrupción rampante, que hay que decirlo, pues realmente se nos complica el escenario de provisión de bienes públicos. Y eso me tiene terriblemente preocupado, porque cuando el presidente Uribe dijo en el año 2002, preparémonos que vienen los tratados de libre comercio, hagamos la agenda interna, uno decía, bueno, tengo 4 o 6 años para hacerlo. He aquí, ya soy abuelo, estamos en el 2014, y la agenda interna del 2002 realmente está muy, muy rezagada en materia de competitividad. Hemos mejorado en puertos, pero el resto de los socios han mejorado aún más. Por eso caemos en los índices relativos. Por ejemplo, en puertos caímos de la posición, voy de memoria, 95 a la posición 80, y eso que los puertos, especialmente aquí de la zona Caribe, han mejorado sustantivamente. Más no así el medio puerto que tenemos sobre el Pacífico. Seguimos hablando de la Alianza del Pacífico. Yo dije, dejen de hablar tanto de la Alianza del Pacífico y terminen Cali o Buenaventura, después hablamos del tema. O sea, aquí hay que hacer realmente la agenda para poder competir, o de otra manera se nos está ocurriendo lo que ya menciona el doctor Mauricio, y es demasiado recargados en construcción, bien por el componente de obras públicas, no tanto por el componente de edificaciones privadas, por el riesgo de la burbuja hipotecaria. Y miren la parte de abajo de la tabla, la industria. Aún en el primer trimestre, que debía ser de rebote, crece únicamente 3.3, habiendo caído 4.8. Y la minería, que esperábamos verla todavía con vitalidad a tasas del 7, vino a tasas del 5.6. Y hay problemas coyunturales, las huelgas, los temas de manejo ambiental y estructurales. La revolución Shell Gas Oil en los Estados Unidos, que está cambiando la demanda, tumbando la demanda por carbón de Colombia, y eso nos va a traer dolores de cabeza, porque lo que requeríamos es petróleo, no encontramos petróleo, no estamos perforando con la dimensión que se requiere, y en ese sentido los riesgos de un fin anticipado del auge minero energético, que alguna gente los veía en el 2018, lo tenemos aquí y ahora en el 2014, no estamos siendo capaces de sostener el 1.000.000 de barriles y no estamos siendo capaces de sostener los 100 o 120 millones de toneladas de carbón. El año pasado 84, probablemente este año 90. Entonces, en síntesis, bien por el absoluto, creciendo 6.4. La composición problemática, porque deberíamos tener más agro, más industria, en un momento en el cual la minería se nos está desplomando y necesitamos mejorar, entre otras, por el elemento de la generación de puestos de trabajo. Hablando de desempleo, la línea roja da la trayectoria del año 2014, que ha promediado 9.2 de desempleo. Bien, porque vamos en la dirección de bajar del 10.4 de años anteriores. Mal,
porque nos toma 4 o 5 años bajar y romper la barrera de un dígito. Recordemos que en los años 80 nos quejábamos porque la tasa de desempleo era del 8%. Esta cifra de 9,3 y el promedio año del 9,2 no la veíamos desde hacía 15 años. Entonces nos está tomando mucho tiempo reducirla y esperemos que rompamos la barrera y podamos irnos hacia el 8%. Pero para usar el símil del doctor Mauricio, también del colegio, lo que uno no puede hacer es seguir pateando la lonchera porque se queda sin almuerzo. Por ejemplo, he tenido gran desazón en el arranque del gobierno que se nos plantee que la primera gran reforma que va a hacer la administración es reversar el abaratamiento de las horas extras y de los dominicales. Eso es, de entrada, hablar de menor competitividad, de menor generación de empleo, y esa es la forma básica de hundirnos aún más. Para decirlo coloquialmente, lo primero que uno tiene que hacer para dejar de hundirse es dejar de cavar. Y por lo tanto no podemos en estos momentos pensar que un encarecimiento de la mano de obra, con las cifras que acaba de presentar el doctor Mauricio, de un salario mínimo que desborda las ganancias en competitividad. Les doy un solo dato. El salario medio, no mínimo, medio en Asia, bordea 250, 280 dólares mes. El mínimo en Colombia bordea 600 dólares. ¿Cómo va a poder usted exportar industria y agro con ese tipo? Y si fuera de eso vamos a encarecer la mano de obra en los dominicales o en las horas extras, realmente la vamos a tener difícil. Entonces, bien por la trayectoria de descenso en el desempleo, ojalá aceleremos, vayamos al 8, pero no hagamos las cosas al revés en materia de política laboral y salarial. La ley 1607 de finales del 2013 sustituyó parafiscales en 13.5 por el llamado CRE. Se pretendía, y algo se ha logrado, de una mayor formalización. Como yo creo más en los datos duros que en preguntarle a la gente si está formal o contenta con su salario, etcétera, tomemos la relación pagos al PILA contra la población económicamente activa, que es el gráfico que ustedes ven allá. Como ven, hemos ganado cerca de 3 puntos porcentuales, 3,5 en materia de formalización. ¿Qué quiere decir eso? Que en el año 2013, el 34% de la población económicamente activa pagaba sus contribuciones al PILA en pensiones y en salud. El último dato de julio nos indica que se ha elevado al 38%. Esto para decirle al Congreso y al gobierno que cuando se toman políticas acertadas, los mercados responden. Hemos ganado, y ojalá ganemos más, 4 puntos porcentuales en formalización laboral de verdad. Y es que la gente está empezando a construir su pensión y pagando sus servicios de salud. Entonces, el desafío es monumental, porque esa misma cifra en Chile se lee entre 60 y 65%. Miren el camino que tenemos que recorrer, aún si vamos en el 38%. Perú, Colombia se caracterizan por ser unas economías muy volcadas sobre los commodities y fuera de eso tienen el lastre de ser economías tremendamente informales. Por lo menos Colombia va en la dirección de ganar en formalización. Nuevamente, no pateemos la lonchera de la formalización y el descenso en el desempleo a través de meterle reversa solo porque el Partido Liberal le había dicho en campaña al presidente Santos que le gustaría ver una política de ese tipo. Son populismos que se perdonan en elecciones, pero ya cuando están gobernando hay que hacer las cosas como tocan e ir en la dirección de beneficio del país. Si uno da una visión de largo plazo para preguntar Colombia qué tal va, pues les aparece en pantalla la línea roja, bajando de 20% de desempleo postcrisis del año 98, y miren todo el tiempo que nos ha tomado llegar a este perfil del orden del 9% que estamos pronosticando para el 2015. Y en crecimiento de largo plazo, hay que decirlo, los tratados de libre comercio, que hoy más o menos cubren cerca del 65-70% de nuestra canasta exportadora, todavía no dan los resultados que uno quisiera en términos de pensar que es una Colombia que va a acelerar su crecimiento potencial hacia tasas del 5 o del 6%. Con dificultad vamos a podernos mantener en el 4,5 si hacemos la tarea horizontal que toca con todos los sectores. La provisión de infraestructura, el imperio de la ley,
hay que hacer una señora reforma en la justicia, porque si la justicia no funciona, nada va a funcionar y todos los contratos van a ser un problema. Y hay que hacer una reforma estructural en materia tributaria, con lo cual mencionaré al final. El país, repito, va bien, está encontrando sus valores de estado estacionario, pero son los mismos valores históricos. Esta no es la Colombia que crece al 6, esta no es la tasa de desempleo del 8 o menos que quisiéramos y hay que pedalear todavía muy duro para ello. El crédito va bien, ustedes lo ven en pantalla, creciendo 13,4, o sea que ha estado creciendo entre el 11 y el 10% real, y esa es una de las virtudes. Aprendimos de la crisis del 98, el canal crediticio está ahí para las microcréditos, para el comercio, para el consumo, está repuntando ligeramente el hipotecario. Ahora bien, en la coyuntura las cosas nos empiezan a preocupar. Como lo decía Mauricio, las perspectivas hacia el futuro son que se está enfriando el sector minero energético y el rebote de la construcción y de la industria no se ve. Por ejemplo, la línea roja nos dice que en el enero-junio, comparado contra el año anterior, estamos creciendo solo 2%, después de haber caído a tasas del 6 y del 9. Esas son malas noticias. Y el indicador líder de consumo de energía industrial se ha desplomado de tasas del 2 al 0,6. En parte por el fenómeno del aprestamiento de Reficar, una inversión de $6.000 millones y ahora nos preguntamos si dónde está el insumo para refinar. ¡Wow! Vamos a ver qué valor le sacamos finalmente a Reficar, pero por el momento se ha pagado, buena parte de la cadena productiva está en el aprestamiento y esperemos que en el último trimestre de este año haya una recuperación. Pero déjenme decirle, producto de 15 años o 10 años de enfermedad holandesa, está herida, tiene cicatrices, hay que renovarla y enhorabuena, deberíamos aprovechar los tratados de libre comercio para modernizar la industria. Eso todavía no se ve. El sector comercio, que iba muy bien, creciendo tasas del 7-8% en el acumulado año, en el mes de junio se desplomó y solo está creciendo 3,3%. Pensemos que es el efecto del mundial. La gente se fue a mirar, dejó de viajar, dejó de comprar y esperemos el dato de julio, porque en realidad las cosas iban bastante bien. Luego no quiero sacar mayores conclusiones con un dato de mal desempeño en el mes de junio. De hecho, el ANIF Leading Index nos permite con indicadores líderes pronosticar que en el tercer trimestre de este año la economía pudo haber crecido 5% y para el año como un todo tenemos una cifra similar a la del año anterior. Creemos que vamos a crecer del orden del 4,6%. Por razones de tiempo no entro en el detalle, pero básicamente se replica lo mismo. Muy recargados en construcción y agro e industria no repuntan. Minería, de hecho la estamos castigando, no la vemos creciendo al 6,5%, sino al 3,1%. La nota positiva, en la región brillamos. No porque Colombia esté creciendo al 6% y nos hayamos disparado, es que el resto se vino abajo. Chile ya no crece al 4,1%. Va a crecer este año 1,9%. Perú ya no crece casi al 6%, va a crecer 3,3%. Y Brasil, lo más grande del mundo, se vino para abajo, probablemente va a crecer 0%. Y me aterra pensar que así como Brasil estuvo de moda hace 2 años, se vino abajo, Colombia, ojalá no sea del momento, sino que hagamos la tarea localmente. Déjenme decirle que la región no anda bien. Cuando el promedio del crecimiento no bordea ni el 3% y Asia, con todas las dificultades, crece al 6%, algo anda mal en la región. Obviamente, arrasados por México, que no crece, Argentina, que se contrae a tasas del 1,5%, y un Brasil que crece 0%. O sea, el hecho de que nos feliciten en la región no debería ser motivo de demasiado orgullo, porque es que la región en general no anda bien. Para finalizar, nos decía el doctor Julián, pensemos en el tema de exportaciones y aprovechamiento, porque no hay reversa, no hay forma de volver a cerrar la economía y a centrarnos como el Nepal de Sudamérica. Aquí se echaron las cartas, nos dieron 12 años para prestarnos en la agenda interna e infortunadamente ustedes ven en pantalla las exportaciones cayendo en dólares, 4,5% al corte de junio y las no tradicionales, que son agroindustria, cayendo 13%. La tasa de cambio había dado un repunte en el primer trimestre, se perdió esa competitividad, se borró totalmente y la tasa de cambio es un hándicap muy fuerte que infortunadamente
hay que dejar flotar la tasa de cambio y rápidamente, en la medida en que se deteriora la cuenta externa, como ya está ocurriendo, va a venir una devaluación. Atrás han quedado los 1850, está perfilándose 1930, 1950 sería estimulante para el sector industrial. Eso va a llegar, porque básicamente en la medida en que se amplía el déficit externo, hay menor inversión extranjera viniendo y hay necesidad de endeudarse afuera, va a haber una devaluación que por el momento luce que va a ser ordenada, pero el chip de apreciación cambiaria debe quedar atrás y por esa vía. Finalizo con lo siguiente. La buena noticia es que tenemos un Banco Central independiente, hemos completado 20 años de independencia del Banco Central y ha sido una prueba sólida de asegurarle a los colombianos que la inflación está cerca del 3% y que acá se va a hacer para mantener en orden el tema inflacionario. Miren lo que pasa en Argentina o inclusive en Brasil cuando el Banco Central no es independiente. La tasa de interés llegó a 4,50, creemos que va a estar cerca de ello para contener la inflación. Ese es el mandato constitucional, la tarea se ha hecho bien. Finalizo con el tema tributario. Noten que los test los está leyendo bien, el mundo exterior han tenido una apreciación, pero la gran pregunta es si la solidez fiscal de Colombia nos va a dar para poder aprovechar esta oportunidad de ventana de paz de la cual estamos hablando. Aquí tenemos un pensamiento casi esquizofrénico los colombianos, en el cual queremos que nos den vías 4G, energía barata, cobertura universal, homologación de los servicios, pensiones. Y la pregunta, ¿y la plata? ¿De dónde salen los recursos? Colombia tributa 2 puntos por debajo de la media de América Latina. Aunque las finanzas públicas están en orden, como allí aparece, lo que nosotros hemos venido discutiendo con el gobierno, con el público en general, es que si Colombia quiere tener mejor educación, mejores vías, consolidar la paz, no podemos hacer todo ello tributando 2 puntos por debajo de la media de la región. El gobierno está, con buen criterio, escuchando al sector privado para ver qué tipo de propuesta de reforma tributaria debe hacer, de carácter estructural, no una reforma cada 6 meses, no una para tapar el faltante del presupuesto del 2015 y después otra supuestamente porque viene la paz. La posición nuestra es, con las FARC firmando la paz o sin ella, Colombia necesita vías, buena educación y energía. Muchas gracias, muy amable. Bien, lo importante de tener 2 economistas independientes y que sin lugar a dudas son las personas que marcan mucho la tendencia en la opinión, sobre todo de las posturas económicas. Obviamente el doctor Julián Domínguez y la doctora Lina nos habían dado una línea de tratar de hablar de cómo potencializar los tratados de libre comercio y cómo realmente avanzar en un desarrollo económico a partir de los tratados comerciales. Pero yo no puedo dejar pasar, desaprovechar esta oportunidad y aprovechando que estamos en septiembre y que entramos ya a la primera quincena, es fundamental, es una época fundamental para hacer presupuestos y nada más, digamos, válido que profundicemos un poco con los panelistas sobre su postura que tienen sobre el salario mínimo. Tenemos un fundamental y es que la inflación de una u otra manera va a estar rondando el 3%, el crecimiento incluso revisándolo al alza está en un 5%, pero ¿cuáles son las bases para trabajar en un salario mínimo? Y lo impopular, ya pasaron las elecciones, ya se pueden decir cosas impopulares, lo impopular que sería reajustar un salario mínimo, pues no sé, por encima de la inflación. Yo quisiera conocer la opinión, arrancar para que profundice el doctor Mauricio, que nos dé, digamos, como una idea sobre cuál sería la cifra o cuáles serían los parámetros para tener en cuenta en una discusión que se va a venir muy pronto sobre el salario mínimo. 2 minutos y luego el doctor Sergio también sobre el tema del salario mínimo. Ser el de peor distribución del ingreso del hemisferio y que ha mejorado un poco en los últimos años. En ese contexto, no aumentar la remuneración básica al trabajo suena absurdo. Entonces, hay que hacer
la discusión no cotidiana, sino la discusión económica. Y hay dos elementos claves. El primero, un factor como el trabajo se debería remunerar a la par con su productividad. Sencillamente, si yo aumento mi productividad, aumenta mi remuneración. Eso que suena a texto de microeconomía aburridísimo, en la práctica tiene un reflejo muy claro. Si un empresario tiene que pagarle a un trabajador muchísimo más que lo que está generando en productividad, inmediatamente lo reemplaza por otro factor productivo, una máquina, un computador o pues la mecanización absoluta de las entradas a los edificios, de las pagadas de los parqueaderos y así sucesivamente lo va demostrando, lo vemos cotidianamente a nuestro alrededor. Por lo tanto, no es un prurito de economista cansón decir que no se debe pagar por encima de inflación más productividad. Es decir, que si se paga persistentemente por encima de inflación más productividad, ese trabajador se ve reemplazado. O en su defecto, pasa a la informalidad. Ni Sergio ni yo hemos hablado mucho aquí de informalidad, tal vez sí tú hablaste de la formalización cuando hablaste del mercado laboral, pero la informalidad es uno de los mayores flagelos que tiene esta economía, por todo, por la remuneración, el pago a las pensiones, a la salud y demás, pero también porque es el caldo de cultivo de todo el resto de actividades informales que erosionan nuestra economía y nuestro país y nuestras instituciones. Entonces, incentivar o mayor desempleo porque el trabajador es reemplazado por una máquina que recibe el pago del parqueadero, o mayor informalidad porque para qué vamos a pagar para fiscales y salarios mínimos, venga yo le pago por debajo de la mesa, es el resultado indeseable de algo que a primera vista suena muy bien. Ya que nos ha ido bien durante 10 años, subámosle el salario mínimo por encima de inflación más productividad. La respuesta corta es inflación más productividad. Es el parámetro para subir salario mínimo si no queremos ver dos efectos muy nocivos para los trabajadores, mayor desempleo, o para toda la economía, mayor informalidad. ¿Y la inflación causada o la esperada? Digamos que la esperada sería lo ideal. La esperada es una buena manera de ir alineando las variables económicas, pero la diferencia ahí, Fernando, es tan chiquita en esta discusión que creo que es mucho más, va a ser mucho más relevante la suma de productividad más inflación, cualquiera que sea, que algo que se salga de allí. Doctor Sergio. Gracias. Institucionalmente, la Corte Constitucional desde el año 99 nos metió en el tema de que en Colombia no se puede reajustar el salario mínimo por debajo de la inflación. Entonces, el piso de entrada es 3%. La pregunta de allá en adelante es, y es compleja de responder, dado que cerca del 50% de la población devenga algo cercano al salario mínimo según los pagos que hacen al PILA, entre 2 y 4 salarios mínimos está casi de 4 salarios mínimos para abajo está el 80% de quienes cotizan al PILA. La gran pregunta es, ¿en qué medida le transmitimos a esa gran masa de trabajadores las ganancias en productividad? La propuesta que ha hecho ANIF de tiempo atrás es, vamos con una regla universal. La regla universal es mínimo lo que manda la Corte Constitucional, la inflación. Y de allí para arriba, no puede ir más allá de las ganancias medias en productividad laboral. Históricamente, el promedio anual ha sido una ganancia del 1% en productividad laboral en los últimos 10 años. Y los gobiernos proclives a congraciarse con la clase trabajadora se han equivocado en un 50%. Más o menos históricamente han premiado el reajuste en el salario mínimo no en más un punto de productividad, sino en más 2. Eso genera acumulado durante una década unos desfases monumentales que hacen que Colombia no sea competitivo. Adicionalmente, el tema de los parafiscales. Miren, hablaba el presidente Figueres esta mañana acá de Costa Rica y yo mientras lo escuchaba decía, diga algo sobre parafiscales. Pues claro, es que en Chile y en Costa Rica no hay parafiscales sobre los hombros de los empresarios. Entonces a ellos les queda fácil, en principio, competir con la mano de obra. ¿Por qué Intel escogió a Costa Rica y no a Colombia, donde probablemente el factor educativo podría ser igual? Porque es que la carga parafiscal después de la ley 1607 en Colombia quedó en 1,42. Quiere decir que se paga un 42% por encima del salario mínimo que usted negocie. Y si fuera eso, el salario mínimo
se descacha año tras año en un punto porcentual que da como dádiva al gobierno, que no tiene como contrapartida la ganancia en productividad, pues ahí está la razón por la cual hasta el sombrero volteado se hace en China. Muchas gracias. Hay